Ahora vamos a ver la siguiente puntada, que es el punto festón. Esto usualmente se ocupa para bordes, pero se puede ocupar para flores. Entonces lo que hice fue, saqué la hoja en orilla e hice una flor y la dividí en dos. Puedes hacerlo, por ejemplo, viendo de un lado hacia el otro, pero te van a quedar como formas verticales, pero para que se vea más bonito lo voy a hacer desde en medio. Entonces el punto festón, si nunca lo has visto, vas a irte justamente a la mitad donde quieres que inicien como las barras verticales. Entonces, insertas la aguja y vas a tomar un poquito de tela y vas a irte justamente a la orilla del pétalo. El hilo tiene que estar por debajo de la aguja y después vas a ir a pasar la aguja y el resto del hilo y te va a quedar de esa forma. Luego nos vamos a una distancia. Pueden ser juntas, o sea, se puede hacer junto. Es decir, se puede ir aquí, lo puedes poner aquí. O puedes tener un espacio. Por ejemplo, esto se puede ocupar de relleno. Por ejemplo, si has visto, entonces lo puedes poner a la par y ir rellenando. Las puntadas van a ser más cerradas. O los puedes dejar con espacio y eso va a ser otro tipo de efecto. Me voy a la orilla otra vez. El hilo por debajo. Y paso la aguja y el resto del hilo. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Yo lo que estoy haciendo es con la parte de abajo, en la parte de abajo estoy empujando o me estoy ayudando del otro dedo para empujarlo. Le voy a dar un poquito de close. Vamos a irnos otra vez. Entonces, vas a tomar hilo, perdón, vas a tomar tela, perdón. Te vas a ir desde el medio hasta la orilla del pétalo. El hilo por detrás de la aguja. Pasas la aguja y el resto del hilo. Voy a hacer lo mismo por el lado contrario. Es decir, nos vamos a encontrar, por ejemplo, acá vamos a cerrar la puntada y doy una puntadita simplemente para sostenerla y me voy a ir al otro lado. Podemos empezar por aquí, no hay problema. Vamos a tomar un poquito de tela simplemente para hacer la orilla. Y voy a hacer este mismo proceso por los otros pétalos y te veo para que veas cómo se mira terminado.
terminé de hacerla y lo completé dando con puntada tallo en medio e hice unos nudos franceses en el centro. Esta en particular funciona más cuando son flores grandes. Aquí es así como bien a mano alzada la flor, pero si tienes una forma más geométrica y más grande, esta puntada te va a funcionar mejor. Ahora vamos con la siguiente puntada, que ya empecé a hacerla. Y como puedes ver, funciona muy bonito. Puedes rellenarlas con nudo francés igual en el centro. Y te voy a decir cómo se hace. Esta se llama punto granitos. Y es súper fácil. Vamos a dar zoom. Vas a hacer una puntada recta. Ahora vas a regresar donde sacaste la aguja, en el primer punto. Y te vas a ir otra vez al final, pero yo intento esconderla un poquito. Luego te vas a ir otra vez donde iniciaste. Y otra vez al frente. Y ya, son 3 puntadas juntas. Vamos a hacerlo otra vez para que veas. Hago una puntada recta. Vamos a llamar este punto A y punto B. Regreso al punto A. E ingreso a la par del punto B. Intento esconder un poquito la aguja para que haga esa forma como que fuera un granito. Me regreso al punto A y otra vez al punto B. Y listo, ahí tienes otra punta de granito. Haces un círculo o haces una forma de flor y rellenas con nudo francés y perfecto. Vamos con la siguiente punta. Ok, ahora vamos a hacer el punto margarita doble. Y voy a hacer una y la voy a hacer con las 6 hebras para que se vean. Iniciamos como un punto margarita, es decir, sacamos, ingresamos a la par, vamos a crear un aro. Y antes de cerrar este aro, vamos a ver el aro, aquí está. Vamos a sacar la aguja a una distancia de nuestra preferencia. ¿Ves? Ok. Ese es igual que el punto margarita. Vamos a ver aquí, creo que se terminó. Ok, entonces. Vamos a cerrar el aro. Tal como hacemos en el punto margarita. Ahí está. Y lo ajustamos. Ahí está. Y la única diferencia es que este de aquí va a ser un poquitito más grande. Esta colita o esta cierre, digámoslo así. Va a ser un poquito más grande. Ahí así. ¿Ves? Es un poquito más grande. Voy a hacer las otras del punto margarita. Siempre con la única diferencia de esa. Y vamos con el siguiente paso luego. Bueno, como puedes ver, ya avancé un poquito. Terminé la primera puntada o las primeras puntos margarita. Y ahora lo que vamos a hacer es, como es punto margarita doble, hay 2 formas de hacerlo. Lo puedes hacer sacando la aguja en medio, es decir, aquí adentro. Y esta va a ser, suponete, estas puntadas van a estar adentro de la primera o el primer punto margarita. Esta va a ser la capa externa y la otra sería la capa interna. O puedes hacerlo como yo hice, que la segunda capa de margarita es la externa. Para que sea así, vas a salir la parte de afuera. Espérate que me traje la primera puntada. Vamos a hacer otra vez aquí. Ahí está. Y lo justo. Ahí está.
Voy a salir al otro lado para que no me pase lo mismo. Ok. Salgo por la parte de afuera de la primera, paso la aguja por la puntada más larga que hicimos. No estoy ajustando mucho el hilo, lo dejo flojo y ingreso a la par de la primera. Y ahí está. Entonces, así se hace la flor. La puedes siempre llenar con nudo francés para hacer el centro. Como tú prefieras, se lo puedes dejar así. Ahora vamos con la última puntada. Ok, vamos a hacer la última puntada que se llama puntada de taza alzada. Y estas son puntadas de taza alzada, pero más pequeñas. Como puedes ver, aquí hice un nudo francés, punto tallo. Este es punto de taza alzada, solamente que el cuadrito o el triángulo que se hace es más pequeño, por eso son más chiquitas. Te voy a hacer un triángulo grande para que veas cómo se hace y cómo se forma y se logran estas chiquitas haciendo triángulos pequeños. Entonces, formamos un triángulo. Ok, estamos con el triángulo. Salimos en una de las esquinas, cualquiera, y adentro del triángulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle zoom para que veas. Vamos a hacer un poquito esto más largo. Vamos a insertar la aguja por abajo del triángulo. Vamos a hacer zoom. Abajo del triángulo. Este hilo va a estar cruzado de dos formas. Va a estar por encima. Está por encima. ¿Ve? Está encima de la aguja. Pero a la misma vez va a estar por debajo. Así. Para formar un nudo. Entonces, lo que se puede hacer es formas un aro. Es un aro grande. ¿Ve? Así se ve. Se forma un aro y se inserta la aguja. Y se hace un nudo. Vamos a pasar este nudo para este lado. Démoslo para esta esquina. Y no lo voy a ajustar así que no sea muy apretado, sino que esté suelto. Otra vez paso por debajo del triángulo, el hilo por delante, es decir, este hilo que quedó de la primer nudo, arriba, y la aguja va a pasar a la vez por debajo del hilo y se va a formar un nudo y que quede en otra esquina y que no sea muy sucado. Movemos y vamos a hacer lo mismo por cada uno de los lados del triángulo. Vamos a hacer dos nudos. Entonces voy a ir por debajo del triángulo, arriba, y a la misma vez va a pasar por debajo. Ya vas a ver, vamos a ver así. Como está largo no se nota mucho, pero va a estar así. Así va a ser. Entonces esto forma un aro y es el que forma el nudo. Acá se forma un nudito. Vamos a deshacerlo. Ahí está. Hacemos lo mismo. Hacemos el otro nudo. Nos movemos. Abajo, arriba. Pasamos por en medio. Otra vez. Hacer abajo del triángulo, arriba el hilo. Y recuerda que va a pasar como por en medio
del aro que va a crear. Y ahí está. Este es el primer paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora vamos a pasar por cada esquina del triángulo. Vamos a hacer un nudo. Ahí está, en una esquina. Movemos. ¿Ves? Entre el nudo 1 y el nudo 2, aquí se formó como un puente, podemos pasarlo por aquí, en medio, y ahí formamos el otro nudo. Vamos por ahí, movemos, vamos a la otra esquina. Aquí forma un puente también, mira. Entonces podemos irnos aquí. Hacemos un nudo. Y ahí se va haciendo como el circulito, ¿ves? Movemos. Recuerda que aquí tenemos dos nudos también. Vamos a pasar por aquí. O sea que vamos a ir pasando o haciendo otro nudo en medio de los dos nudos que hicimos en la primera etapa. Y en cada esquina del triángulo. Por ejemplo, acá también. Otra esquina del triángulo. Hacemos otro nudo. Vamos a ver, me falta alguno. Falta este de aquí. Si te fijas, se ve plano y no hay ningún otro nudo aquí. Entonces sí me falta aquí. Haces el otro nudo. Y ya está formada como la flor triangular. De ahí solamente ingresas por la parte de abajo así. Y no ajustas, dejas así como flojito para que se haga ese como efecto. Y se ve como que fuera una flor. Puedes rellenarla con nudo francés. Puedes hacerla grande o puedes hacerla así chiquita. No, no es necesario que pase directamente en medio de los dos. Por ejemplo, pues, viste que había como un puente arriba y un puente abajo del triángulo. Lo puedes pasar por debajo o puedes pasarlo por en medio. No importa, siempre y cuando se forme como esto. Incluso cualquier espacio que quede como este, lo puedes rellenar con otro nudito para que se forme mejor el círculo de pétalos. Bueno, hemos terminado. Espero que te haya ayudado y que este proyecto te ayude a crear tus propias flores. Recuerda que la creatividad es eh, lo que te detiene. Puedes probar con diferentes combinaciones. Puedes hacer un muestrario. Por ejemplo, puedes hacer un punto de araña sobre el lado con 6, con 5, con 3, con 8 para ver en más grandes, más pequeños, para que tú puedas ver cómo se ven y qué efecto está logrando para que tú puedas copiar ese efecto en tus proyectos. Así que te veo para otro video luego.